Buenas noches. Gracias por venir nuevamente, regresar a este tercer día y último día de este retiro de Cuaresma o misión de Cuaresma. Esta misión de Cuaresma, como sabemos, busca la preparación espiritual de cada uno de nosotros y es a través de la oración, la penitencia, la caridad, que nos permitirá llegar en gracia a la Semana Santa para vivir el Triduo Pascual. El día de ayer el Padre nos hablaba del pecado, de sus formas y cómo la misericordia del Señor es infinita para sanarnos. Este día el Padre va a tocar un tema referente a los misterios pascuales. Aprovecho para recordarles que si tienen sus teléfonos los pueden poner en modo de vibración o en bajarles el volumen. Todavía tienen tiempo de llevar a sus niños al baño. Y bueno, el Padre ya está aquí, en un momento vendrá para acompañarnos. Para los niños de formación de fe, ahora sí pueden registrarse allá en el frente si no lo han hecho. Y también pueden anotar, bueno, no es necesario, pero pueden indicar que estuvieron los 2 días anteriores en esta misión. Y también recordarles que la próxima semana regresamos ya de manera regular a la formación. ¿Okay? Nuevamente, pongan sus teléfonos en modo de silencio. Y en un momento empezaremos en cuanto llegue el Padre aquí. Gracias por venir nuevamente a esta misión. Recordarles que el día de mañana habrá confesiones. Obviamente es una gran oportunidad para redondear esta semana de misión y seguir en preparación para este tiempo cuaresmal. Gracias.
Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a esta nuestra última sesión, última plática en nuestros días o noches de la misión cuaresmal. La primera noche establecimos el plan de Dios, el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y su deseo, su plan, siempre ha salido o fluido de su corazón que nos ama y de su corazón que por su amor nos perdona. El plan de Dios es para librarnos con Él en su reino y compartir con Él la hermosura, la belleza del reino de Dios. Por eso, cuando nuestros primeros padres humanos se cayeron en pecado, inmediatamente Dios comenzó el plan de salvarnos, porque el castigo o condena no cumple ni realiza el plan eterno de Dios. Y Dios no quiere y no va a permitir que su plan se quedara en limbo o en aire. Por eso inmediatamente después del pecado, su respuesta por su amor es perdón y misericordia. Para nosotros los pecadores, la respuesta de Dios en cada vez que nosotros caigamos en pecado es amor y misericordia. La imagen del Padre misericordioso hacia su Hijo pródigo. Este mundo es un mundo pródigo, lleno y hundido de pecado, pero tenemos nuestro Padre que a través de su Hijo nos asegura de que sí, el pecado no nos esclavice. Por eso clama el Señor en la cruz: perdónales, porque no saben lo que hacen. Esa es una declaración de que si a través de nuestro Señor Jesucristo Dios perdona siempre a todo el mundo, porque solamente su perdón, su misericordia y la paz puede realizar y completar y cumplir el plan que Él comenzó en el libro de Génesis. Y toda la Biblia es historia del amor de Dios. Toda la Biblia es historia de la misericordia de Dios. Toda la Biblia es historia de cómo Dios comienza y cómo Dios termina y cómo Dios cumple su plan eterno. Por eso siempre decimos en nuestra oración: hágase su voluntad, porque el plan de Dios es mucho mejor que los nuestros. Nuestros planes no son buenos. Nuestros planes no nos llevan a la alegría y la paz. Hay 4 procesos en nuestro camino a la alegría. En la primera charla establecimos que Dios nos hizo para conocerlo, amarlo y servirlo y ir al cielo. Y en el número 27 establecimos también, como dice la Iglesia en su catecismo, el deseo de Dios está escrito en el corazón y el deseo de la felicidad está en nuestro espíritu y alma, dibujado en nuestro ser. Todos nosotros queremos ser felices
Por eso Cristo en el capítulo 5 de Mateo comienza su predicación con las bienaventuranzas. Es el camino para la alegría. Siempre en cada bienaventuranza podemos ver la promesa del reino del cielo. Eso es todo lo que fue la misión del Señor Jesús. Si Dios es amor y misericordia, pues Cristo es la encarnación de ese amor y misericordia. Hermanos, establecimos eso en la primera charla. En la segunda charla anoche hablamos sobre el único enemigo de Dios, el único obstáculo al plan de Dios es el pecado. El pecado es la consecuencia, el pecado es una opción que nos dio cuando nos regaló el don de la libertad humana. Nos puso una opción, bien y mal, bien obediencia y mal desobediencia. Y cada decisión que hagamos trae su propia consecuencia. Por eso, la consecuencia de obediencia es el reino del cielo, unión con Dios. Pero la consecuencia de la rebeldía es separación eterna de Dios. Dicen los santos que en sus vidas y en sus experiencias escribieron mucho, cómo los ángeles los llevaron a las profundidades del infierno. Santa Lucía de Fátima, Santa Faustina, y a veces muchas santas y muchos santos, aún San María viene, Juan María viene, y también Padre Píos. Todos los santos que han tenido ese privilegio de conocer el sufrimiento del infierno, todos ellos reconocen, escriben de la misma cosa. El mayor sufrimiento del infierno no es el fuego, no es la fealdad, no es las tinieblas. El peor sufrimiento del infierno es el remordimiento causado por el pecado, que en ese remordimiento que ya no hay salida, siempre van a estar escondidos en lo que es el hoyo de las tinieblas del pecado, consecuencia de su decisión mala para separarse de Dios eternamente. Ese es el peor sufrimiento, remordimiento. Una cosa que nunca ya podrían cambiar. Van a estar completamente, finalmente, eternamente separados de Dios. Separados de Dios. Es como un hijo en su rebeldía ha decidido separarse de su padre, y la consecuencia es separación completa, y el remordimiento es que nunca volverá a ver a su padre. Es dolor tremendo que siempre es constante, que nadie puede cambiar. Recuerda la consecuencia de la vida del rico en el Evangelio de Lucas. Y recuerda la consecuencia de la humildad, del dolor de Lázaro. Cuando los dos murieron, uno se bajó al infierno y Lázaro fue llevado al regazo de Abraham. En la conversación que siguió en ese evento, el rico llama a Abraham para poder mandar y tocar aún un poquito de la mano de Lázaro para que
consolara, para que aliviara los sufrimientos que él estaba sufriendo. Y Abraham dijo: no, cuando estabas vivo, cuando vivías en el mundo, tenías todo menos a Dios. Mientras Lázaro dijo a Abraham: Lázaro no tenía nada, pero tenía todo porque tenía a Dios. En realidad, hay una separación grande entre nosotros, para que ustedes no pueden pasar para donde nosotros y nosotros no podemos pasar donde ustedes. El rico pidió pues a Padre Abraham: hable a mis hermanos que todavía viven, para que no sufran este castigo que estoy sufriendo. Abraham dijo: tienen a los profetas, tienen a la iglesia, tienen a los líderes y misioneros de Dios, para poder recordarles de la realidad de la vida, el propósito de la vida y cómo llegar y cumplir, realizar el propósito de la vida. Ese fue solamente el pecado, es el enemigo de Dios, es el único que nos puede parar, que nos puede obstruir, que nos pueda verdaderamente pues parar de ir con Dios. Pero siempre Dios manda a su Hijo a través de su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Él encarnó el amor de Dios en todos y encarnó la misericordia de Dios en todos. Él se hizo carne para vivir con nosotros y para estar con nosotros, unirse con nosotros, asegurarnos del amor y misericordia de Dios, que es la única salida del pecado, la misericordia de Dios. Pero sí requiere arrepentimiento y solución de la vida, deseo de cambiarse uno. Y ese es el sentido, espíritu de toda la Cuaresma. Ahora estamos en una jornada, como en un éxodo de la esclavitud del pecado, como los israelitas estuvieron en Egipto. Dios los sacó de las tinieblas. Egipto era solamente simbólico o símbolo del pecado, de la esclavitud. Egipto es símbolo de la esclavitud y la tierra prometida, símbolo de la liberación. Y esos 40 años, y siempre cuando hablemos de 40, es un cambio radical, de un paso a otro paso. Los 40 días de Cuaresma, hermanos, ofrece a nosotros nuestra Madre Iglesia para prepararnos a través de esta temporada, para poco a poco salirnos de la esclavitud del pecado, para librarnos y llegar al lugar de la liberación con la gracia de Dios. Y en medio es lo que una jornada, un éxodo, un cambio de identidad, una realización y poco a poco un crecimiento donde nos despojamos poco a poco del mundo para agarrar la identidad de los hijos de Dios. Esta es la temporada de Cuaresma. Yo no sé si hubieran escuchado que en el número 677 del catecismo, trajeron su catecismo, trajeron su Biblia. La vida es una guerra espiritual, es la peor guerra en la vida, pero para salir victoriosos de la guerra necesitamos armas para poder combatir con las tinieblas, y estas son las mejores armas del Espíritu: la palabra de Dios, el escudo y el catecismo de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, cómo vivir
la palabra de Dios. En el número 677 del Catecismo de la Iglesia, ¿lo tienen ahí? Estamos hablando de la última prueba del Señor en el número 675, que al final la iglesia va a sufrir, va a enfrentar la última prueba del mundo, porque siempre Dios ha permitido que el demonio, que el diablo, que Satán y todavía las fuerzas de las tinieblas sigan atacándonos, sigan tratando de alejarnos de Dios, siguen haciendo sus cosas para poder alejarnos de Dios por completo, para infundir en nosotros la duda, el temor de Dios. Y esos son los trabajos de Satán: separarnos de Dios. Solo serán victoriosos cuando un hijo de Dios se separa de su Padre Dios celestial. Por eso va a haber una prueba última de la iglesia en el número 675. Antes de la venida del Señor Jesús, segunda venida, la iglesia va a pasar por una prueba final que sacudirá la fe de todos los creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación en la tierra. Llamamos este éxodo como peregrinación en la tierra. Somos todos peregrinos aquí. Este no es nuestro hogar. Estamos aquí en éxodo. Estamos en un viaje. Estamos aquí solamente por un momento, por una temporada. Estamos caminando mientras vivamos. Estamos caminando de un lugar hasta otro. Tenemos nuestro destino y no podemos parar, si no llegamos, no alcanzamos. Y este es ese camino seguido y continuo hasta el reino del cielo. Por eso dice la Iglesia Madre, dice que bajo la forma de una impostura religiosa, el demonio va a infundir, va a desparramar confusiones, va a desparramar temores, va a desparramar conflictos, va a causar muchísimos problemas, muchísimas pruebas para que nosotros los creyentes, ¿no?, caigamos en sus asechanzas y que nosotros vamos a alejarnos de Dios. Y ese es el deseo del diablo, del deseo de Satán, del deseo del mal. Todavía sigue en el número 676, sigue la Madre Iglesia enseñándonos esta impostura del anticristo. Quiere decir, hay una imagen del anticristo que va a ponerse, engañarnos a todos nosotros, presentando otra clase del reino del cielo para sacudir, para atraernos. Entonces, dice el Señor Jesucristo en los últimos capítulos de su Evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos, dice: cuídense, permanezcanse fieles al Evangelio hasta el fin, porque solo los que perseveran en la fe encontrarán la gloria eterna. Y ahora el número 677 habla de que si la segunda venida del Señor Jesucristo sucederá en un domingo de Pascua. Repito, 677 no es mi palabra, es palabra de la iglesia. El número 677 declara a la iglesia desde el principio que la segunda venida del Señor sucederá en un domingo de Pascua. Quiere decir, la iglesia no dice cuándo, qué año, pero en una Pascua. ¿Por qué Pascua? Porque Pascua es victoria de Jesús sobre el pecado. La Pascua es victoria de Dios sobre la muerte.
La Pascua es victoria de Dios sobre el mal. La Pascua es victoria de Dios contra el pecado. Ustedes habían visto lo que es. Yo había visto la película varias veces. Cada Viernes Santo la vuelvo a pasar. La Pasión del Cristo. ¿Quiénes de ustedes han visto esa película? Los que no las han visto, hay que verlo, especialmente en un Viernes Santo. La Pasión del Cristo. Yo la he visto 2, 3, 4 veces, pero cada Viernes Santo la vuelvo a ver, porque es algo que es ¿cómo se llama para nosotros, el corazón de la redención o acto redentor del Señor Jesucristo. En esa película, un joven se me acercó y me dijo: Padre, en la última parte de la película, cuando muere Jesús, yo vi una lágrima muy grandota que cayó del cielo para la tierra. Entonces, el joven lo notó y yo no. Ay, caray, joven, sí, ¿verdad que usted vio eso? Tuve que regresar a la película y de veras, al punto de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, en esa película, cayó una lágrima grandota y cayó en la tierra. Porque el joven me preguntó: ¿qué significa eso, padre? Y me puso a vergüenza porque no supe. Tuve que reinterpretar, tuve que estudiar qué significa. Y rezando al Espíritu Santo, me dio una inspiración y un entendimiento. ¿Qué es lo que simboliza eso? Que no era lágrima del Padre, porque muere su Hijo. No, era lágrima de Satán y del diablo, porque sí, ha sido derrotado eternamente. Hermanos, vuelvan a ver esa película. Pero mira, estamos en esta última charla sobre los misterios pascuales. Hablamos de eso. Si esta Pascua será el último día, la venida del Señor Jesucristo, que va a tomar la forma del juicio final, ¿cómo te va a mirar el Señor Jesús? ¿Cómo te va a juzgar el Señor Jesús en tu vida? ¿Cómo has vivido y cómo has tratado, cómo has aportado en tu vida? Yo te di todo, dice el Señor. Yo te di aún a mi hijo. ¿Y qué hiciste? Yo hice todo para ti, hijo mío, y tú me rechazaste. Entonces, esta charla es la última charla. Hay que disculparme, hermanos, porque siempre digo a todos los hermanos en todas mis prédicas, a veces la introducción a la plática es más larga que la plática. Pónganse de pie. Pongámonos adelante la presencia de Dios. Pidamos a Dios que nos mande al Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, Espíritu de claridad, Espíritu de fuerza, Espíritu de paz y alegría, para que el Espíritu baje y derrame sobre todos nosotros aquí la sabiduría de Dios y que nos toque el corazón a cada uno del amor, de la misericordia divina.
Oh Dios Padre Todopoderoso, gracias por habernos convocado a esta iglesia tuya. Gracias por habernos invitado. Gracias por habernos apartado de todo el mundo hundido en pecado. Gracias por habernos llamado. Fuiste tú quien nos llamaste de nuestras vidas para escuchar tu palabra. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Oh Dios Padre Todopoderoso, tanto amas a cada uno de nosotros, que siempre nos prometes, nos das y ofreces a tu Hijo, Señor Jesús, que es la encarnación de tu amor, la encarnación de tu misericordia. Es el Evangelio, es el querigma, es la buena noticia del mundo para nuestra vida. Gracias porque siempre, Dios Todopoderoso, no te empatizas nuestros pecados, no nos miras con acusación, con condena, con castigo, sino nos miras siempre con cariño, con amor, con ternura, con paz y alegría. A pesar de que somos pecadores, somos todos hijos pródigos tuyos. Tú siempre nos esperas, siempre a la puerta, para vernos y para abrazarnos y regresarnos esos anillos de nuestra identidad como tus hijos. Gracias, gracias Padre Todopoderoso. Gracias por todo lo que haces para todos nosotros. Tu amor y misericordia es nuestra esperanza, porque nosotros no somos capaces de salvarnos, porque somos pecadores. Y siendo pecadores, no tenemos ninguna esperanza ni autoridad para salvarnos a nosotros mismos y llevarnos a nosotros mismos al cielo. Y tú sabes eso, por eso tú mandaste a tu Hijo. Ayúdanos, Dios Padre Todopoderoso, con el Espíritu Santo, siempre estar pegado, unido, en comunión con tu Hijo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, porque nuestra comunión con el Señor Jesucristo es trabajo del Espíritu Santo, es proyecto del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, pues, llena nuestros corazones con el fuego del amor de Dios. Ven Espíritu Santo, toca nuestros corazones y inspíranos en la mente para reconocer nuestras faltas, para reconocer nuestras rebeldías, pero toca nuestros corazones, porque solo tú puedes cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor Dios Todopoderoso. Perdón, Señor, perdón. Tomen asientos. Hermanos, esta es la última noche de nuestra misión cuaresmal y quiero terminar con unas palabras hermosas para poder ayudarnos a disfrutar esta temporada cuaresmal y prepararnos para la celebración de la Pascua, la victoria de Dios. Por eso llamo esta charla Misterios Pascuales. Comienzo con una declaración. En nuestro catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia declara en el número 1322 y 1324 de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica. No necesito leer eso. Pongan atención solamente, porque yo voy a decirles las palabras como las pueden leer ahí.
solamente apunten los números para poder leerlos cuando vayan de regreso a la casa. Y ustedes van a creer, estar de acuerdo conmigo, que en esta parte 13:24 siempre creemos o hemos creído que la Eucaristía es el cima y la fuente de la vida eterna. Repito, la Eucaristía es la cumbre, el cima y la fuente de la vida cristiana. Si estuviéramos subiendo a un monte en todos los sacramentos de iniciación, bautizo, encuentro con Cristo, confirmación, fortalecimiento de nuestro compromiso, terminamos con lo que es la unión, que es la Santa Eucaristía. Ustedes, muchos de ustedes son esposos, son parejas enamorados. En el proceso del enamoramiento vamos a ver entre los novios, entre los esposos, entre las parejas, hay un proceso, ¿verdad que sí? Primero, encuentro. Se encuentran. Y después del encuentro, uno decide, pues sí, parece interesante. El encuentro los lleva a lo que es el compromiso. El proceso, voy a cortarlo, encuentro, enamoramiento. ¿Están conmigo? No me miren así porque ustedes ya lo viven, lo vivieron. ¿Están conmigo, hermanos? ¿No es cierto? Bueno, quiero estar seguro que están convencidos, ¿verdad? ¿Pueden enamorarse sin encontrar? ¿Verdad? ¿Es posible enamorarse uno sin encontrar? Casi no pasa, ¿verdad que sí? Bueno, sí, primero encuentro. Y el encuentro crece a un enamoramiento, ¿no es cierto? Y ese enamoramiento lleva a los novios a un compromiso. Y un compromiso, bueno, yo voy a estar un poquito, ¿cómo se llama más prudente porque tenemos niños aquí, ¿verdad? El compromiso, ¿verdad? Es celebración de la alianza de amor. ¿No es cierto? El matrimonio, ¿cómo se llama así, verdad? Pero esa alianza de amor, aún celebrada en la iglesia, con el intercambio de los compromisos de amor, dice el novio, yo te quiero, prometo serte fiel en los buenos y en los malos, en la riqueza, en la pobreza, y en la salud y en la enfermedad, hasta el fin de mi vida. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? ¿Están recordando sus matrimonios, verdad? ¿Vuelven a tener así como están enamorados otra vez? Bueno, mira, pero la celebración de amor no termina en la iglesia en compromiso de la alianza, con la bendición del ministro. ¿Estamos bien? Ese compromiso de amor termina en la luna de miel. La luna de miel es la realización, la vivencia de ese compromiso. ¿Está conmigo? Igual en nuestra vida de fe, nuestro encuentro con el Señor, nuestro compromiso con el Señor, sucede en el bautismo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, hermanos? Este encuentro con el Señor. Primero vamos a conocerlo y poco a poco nos estamos enamorando de Él. ¿Está claro?
enamorados del Señor, entonces nos bautizamos. El bautizo es el compromiso de amor, ¿no es cierto? Y ese bautismo nos lleva a la confirmación, el fortalecimiento de ese compromiso, ¿no es cierto? Esa confirmación nos lleva a la comunión, ¿no es cierto? En los primeros siglos de la Iglesia, así fue el proceso: bautizo, confirmación y la comunión. Pero desde la Edad Media, vamos a hacer con el Concilio Vaticano II, la orden se cambió. Bautizo, comunión a los 7 años de edad y confirmación a los 13, ¿verdad? Pero es cosa de la Iglesia. Pero estoy hablando solamente que no era así al principio. Al principio, bautizo, y no se confirmaba hasta que se bautice. ¿Estamos bien? Y no se le daba comunión hasta que se confirme. ¿Estamos bien así? Porque la Eucaristía es la cumbre, el cima y fuente de la vida cristiana. ¿Estamos bien? Ahora, yo digo, somos bautizados, venimos a misa para celebrar nuestro amor a Dios, confirmar nuestro compromiso de amor a Dios. Pero el cima, la cumbre, es la comunión. La comunión es la luna de miel con Jesús. La comunión es la experiencia íntima con el Señor Jesús. Comienza con la liturgia de la palabra. Dios nos llena de sus palabras de amor, pero esa palabra no es suficiente. Esa palabra se hace carne en el altar con la comunión, en la Eucaristía. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso la Iglesia no puede existir sin la Eucaristía. Y la Eucaristía solo se celebra en medio de la Iglesia. Todos los católicos han de recibir comunión a la misa. Todos deben de recibir comunión. No es suficiente venir a misa, escuchar la palabra y se va. No hay luna de miel. No hay luna de miel. En la ley canónica, declaro, estoy poniendo cosas y conectando cosas, ¿no? En la ley canónica, si una pareja se enamora, se casa en la iglesia, pero no celebra su luna de miel, el matrimonio es inválido. Es causa de anulación. No me miren así porque es la ley de la iglesia. Quiere decir, un católico bautizado que viene a misa, escucha la palabra de amor de Dios, pero no se siente enamorado tanto para tener esa experiencia íntima con Dios. No experimenta la plenitud de ese enamoramiento. ¿Están convencidos o no? Muy bien. Yo quiero dejarles esas palabras para inspirarlos solamente, para que tenga sentido porque estamos en misa. Solamente en la Iglesia Católica tenemos la Eucaristía, gracias a Dios, porque la Eucaristía es la probadita del cielo. El que no comulga aquí, no comulga en el cielo.
Unas personas dicen, pero padre, no estamos casados por la iglesia. ¿Ah? ¿No están casados por la iglesia? Ay, caray, pues triste. Pues, ¿qué podemos hacer? ¿No podemos comulgar? Claro que no. ¿Qué vamos a hacer? Y cásense ya. ¿Por la iglesia? ¿Qué es lo que los detiene? Padre, tal eso. Pues arregla todo. Y hay proceso humano. Y cuando comience en el proceso humano y el deseo de arreglar su situación matrimonial, ya está en tu corazón. Ya Dios los reconoce como con intención, como con deseo. Ya la gracia ya baja. Puedes comulgar espiritualmente ya. ¿Estamos bien? Estoy hablando en muy profunda teología. ¿Se entiende todo? Pues tampoco yo quiero que vayan a reportarme a su párroco. Oye, el padre que usted trajo con nosotros, pues sí, habla pues extensivamente, pero no lo entendimos. Entonces seguimos adelante porque hay muchas cosas todavía que quiero compartirles en esta noche, porque muchas cosas que quiero compartir con los secretos del amor de Dios. Y en este catecismo de la iglesia dice la Eucaristía por los siglos de los siglos, en el número, muy importante, en el número, a ver. Yo quiero solamente que apunten esto, ¿no? El número 1402. 1402. Quiero que ustedes cuando lleguen a casa y abran sus catecismos, me lean este número importantemente. ¿Me explico? Y voy a hablar más de eso al rato. 1402. La iglesia declara que la Eucaristía, usa la iglesia la palabra latín, pero se los voy a explicar. La Eucaristía dice, ¿están conmigo? ¿Ya han abierto su catecismo? 1402. ¿Los tienen? Dice la iglesia, la Eucaristía spignus futurae gloriae. Explica. En una antigua oración, la iglesia aclama el misterio de la Eucaristía. Dice de novo, sacrum convivium in co Christo sumitur, recolitur memoria passiones els, mens impletur gratiae futurae gloriae, nobis spignos detur o datur. ¿Saben qué significa eso en latín? Que la Eucaristía es la probadita del cielo. Spignos futurae gloriae. La iglesia y el Señor nos permite experimentarlo, como en la transfiguración del monte, que la gloria de Dios se manifiesta en la misa. Spignos futurae gloriae. Dice el Señor, en la última cena, el Señor mismo, estamos en el 1403, en el siguiente número, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Dijo, y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. En su oración implora su venida. Maránata, ven Señor Jesús, que tu gracia venga y que este mundo pase. Bonitas palabras. Maránata,
Eso es lo que ustedes pronuncian después de la consagración del pan convertido en cuerpo de Cristo, después de la consagración del vino convertido en la sangre de Cristo, convertido por la epiclesis, que bajó el Espíritu Santo para transformar todo eso. Cada vez que ustedes miren a su sacerdote, santo, 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 y después comienza lo que es la celebración eucarística, la plegaria eucarística, el prefacio eucarístico, entonces todos hincados después del canto del santo, pero comienza el sacerdote, pide al Espíritu Santo que baje, derrame su poder para transformar este pan en cuerpo de Cristo, transformar este vino en sangre de Cristo. Es obra del Espíritu Santo. ¿Estamos bien, hermanos? Epiclesis llamamos eso. Transformación no por obra del sacerdote, del Espíritu Santo invocado en esa oración. ¿Me explico? Muy bien. Ahora, con las palabras de la consagración, se convierte el pan en cuerpo de Cristo, se convierte el vino en la sangre de Cristo. Y después de las elevaciones que todos nosotros adoramos a Cristo, no el pan y vino, Cristo, su cuerpo vivo, su sangre viva. ¿Estamos bien? Y se inclina el sacerdote y anuncia misterio de nuestra fe. ¿Y cómo respondemos? Anunciamos. Repitan esa última frase. Otra vez. Nosotros somos pueblo de Adviento. Ven. Todos esperamos. Ven, Señor Jesús. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, que es lo que estamos celebrando, se vuelva a celebrar en el reino del cielo. ¿Estamos bien, hermanos? Ahora, pues, yo sigo adelante explicando todo esto, hermanos. Hablo de San Juan, como los prometí anoche. San Juan era el apóstol amado del Señor Jesús. Fue el apóstol tan amado de Jesús, confiado en Él. De hecho, en la última cena, pues apoyó su cabeza en los hombros del Señor Jesús, casi en su corazón. Y el Señor lo permitió. En la última cena, estaba unidos el Señor Jesucristo con el apóstol San Juan, confiado en Él, en su amor. Cristo comprobó el amor de San Juan tan fuerte, tan claramente, que Él permitió que solo San Juan se quedara en los pies de la cruz con su madre. Los demás apóstoles huyeron por temor a los judíos. Se quedó San Juan y la Virgen María. Y tan confiado el Señor Jesucristo que le entregó a San Juan el cuidado de su madre amorosa. Ahí está tu madre. Ahí está tu hijo. San Juan era el segundo hijo de María después de Jesús. Y San Juan tomó el cargo de la Virgen María. La acompañó en todo momento. Al entierro y en el cenáculo, segundo piso, para cuidarla de los judíos, y se la llevó
en la casa de su padre, Zebedeo, y cuando explotó la persecución de los judíos contra los cristianos en Jerusalén, la llevó a Éfeso para protegerla de toda caos que pasaban en Jerusalén. En Éfeso construyó el apóstol una casita muy sencilla para la Virgen María y la cuidaba allí hasta su asunción al cielo. Éfeso fue la sede de San Juan el Apóstol en su cargo de la comunidad cristiana de Éfeso. En la Basílica de San Juan en Éfeso se encuentra la tumba de San Juan Evangelista. También se encuentra la casa de la Virgen María en Éfeso. Y los musulmanes la respetan y la veneran mucho. Entonces la cuidaban también los musulmanes que estaban allí. La llamaban Mariam. Por eso, cuando vaya a peregrinación, visito la tumba de San Juan y la casa de la Virgen María. Hermosa experiencia. Sigo adelante con la explicación. De modo que nadie más conoció profundamente el corazón de Jesús más que Juan el Evangelista. Por eso su evangelio es evangelio de amor. Sus 3 cartas son cartas de amor de San Juan. Y él escribió su 4º evangelio a los años 90, pero terminó su evangelio en el capítulo 20 y muere después del capítulo 20, pero estaba ya escribiendo el capítulo 21 y no lo terminó. Su discípulo Prócoro terminó ese capítulo 21 del evangelio de San Juan. Ahora tenemos el capítulo 21, pero no fue escrito por San Juan. Tenía los manuscritos, pero su secretario Prócoro lo incluyó en su evangelio y la iglesia aprobó. ¿Estamos bien? Ok, sigo adelante. En ese evangelio de San Juan, allí comenzamos con 3, 16, 17, 18. Tanto amó Dios al mundo. Ahí es donde comenzamos, ¿verdad que sí? Al principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Primer capítulo, epílogo o prólogo del Evangelio de San Juan. Comienza con la invitación de San Juan a los primeros discípulos en la playa de Galilea, etcétera, etcétera. Pero al 3er capítulo comienza declaración de quién es Jesús, con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, para que todos los que crean y sigan a Él no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Y Dios, eso es 3:16, 3:17, Dios no mandó a su Hijo para condenar, para castigar. Dios mandó a su Hijo para salvar. 3:18 dice, los que no hay temor en la muerte para los que aman a Dios. Y la muerte solamente toma posesión a la persona quien está en contra de Dios. Le da como fuerza o tal vez miedo, ¿no? Porque sí, el aceptar al Hijo de Dios ya significa salvación. 3:18. Sigo adelante. Hay 5 capítulos muy importantes durante la última cena del Evangelio de San Juan. 5 capítulos. Los evangelios sinópticos son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas.
Se llaman sinópticos porque usaron los mismos materiales y cada uno tenía su propio propósito en proclamar y escribir el Evangelio. El Evangelio de Mateo pone relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para comprobar que la vida del Señor Jesucristo era cumplimiento y realización de las profecías del Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos era muy joven, ¿no? Marcos era el discípulo que huyó desnudo en el huerto de Getsemaní cuando los judíos arrestaron al Señor Jesucristo. Solo aparece en el Evangelio de Juan. Entonces, pues sí, Marcos es muy carismático, fuerte, porque era joven. Marcos escribió su Evangelio como años 60 a 70 y no era el apóstol entre los 12. Marcos no era, pero acompañó a San Pablo en los viajes misioneros de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, porque era muy joven, pero estuvo allí en el huerto de Getsemaní, San Marcos. Se cree que San Marcos, el Evangelio de San Marcos, era el primer evangelio escrito por todos los comentaristas católicos. ¿Por qué? El Evangelio de Marcos es el más corto, es el más corto de todos. Trae solamente 16 capítulos. San Mateo trae 28. San Lucas 24 hasta 25, pero San Marcos 16. Es como un resumen de la vida del Señor Jesucristo, pero enfocando en el querigma, proclamar a Jesús, que es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Por eso muchos comentaristas católicos creen que el primer evangelio escrito fue lo de Marcos, porque era un evangelio muy sencillo, muy cortito. Y de ese evangelio San Mateo toma para expandirlo, y también San Lucas. San Lucas era el único evangelio que no era apóstol del Señor Jesús, era griego de Antioquía. Conoció al Señor Jesús por la predicación de San Pablo. Bueno, esto no es clase de Biblia, ¿verdad? Pero a veces sí me pongo en otro lado. Pero lo que estoy enfatizando aquí es los 5 capítulos de San Juan. No trae el narrativo de la última cena. Los 3 evangelios narran la última cena. El Señor reunió a sus apóstoles y tomó el pan. Todos narrativos de la última cena. ¿Estamos bien? Mateo, Marcos y Lucas narran los eventos y las palabras de la última cena. No pueden encontrar eso en el Evangelio de Juan. No, porque el Evangelio de Juan no quiso repetir lo que los 3 ya escribieron. Lo que él escribió, pues, el capítulo 6 del Evangelio de Juan es para él ya la última cena. Habla del pan de la vida. Capítulo 6 de Juan. Pan de la vida. Yo soy el pan de la vida que he bajado del cielo. Ustedes, dijo a los judíos, comieron el maná, murieron. Pero el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, nunca morirá. Entonces ahí los conflictos entre los judíos y el Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo, declarando, yo soy el pan vivo. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. O sea, lean primero ese capítulo 6 sobre el pan de la vida, las palabras del Señor Jesucristo y ese discurso en la sinagoga de Capernaum. Con esa introducción a esta plática, pues, vamos a los 5 capítulos de Juan.
Los 5 capítulos de Juan llevan cada uno elemento de la Santa Eucaristía, de la misa. Muy importante para nosotros los católicos entendamos qué es lo que quiere Juan el Bautista para nosotros cuando celebremos la misa, qué es lo que nos espera San Juan, qué es lo que nos enseña, porque él es el apóstol del amor. Primer capítulo 13, el capítulo 13, 14, 15, 16 a 17 son las palabras del Señor Jesucristo durante la última cena. Otra vez, cuando lean los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, son los capítulos y los discursos, las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre la última cena y las enseñanzas de San Juan sobre nuestra misa. ¿Están conmigo? 13. Lavatorio de los pies. En la última cena hubo lavatorio de los pies. ¿Qué significa lavatorio de los pies? Lavatorio de los pies significa nuestro compromiso el uno al otro, nuestra responsabilidad de salvarnos los unos a los otros. Cristo no invitó a los apóstoles, a los discípulos, para hablarles solos, sino formó un grupo, formó una comunidad, formó un cenáculo, formó una nueva iglesia, una nueva asociación que él iba a renovar y establecer el nuevo Israel. Los unió de diferentes culturas, de diferentes backgrounds, de diferentes familias, de diferentes estados de vida. Mateo era impostor del impuesto. Los demás apóstoles ahí, los pescadores de Galilea, no lo quisieron, porque él imponía, agarraba impuestos a ellos. Estaban enojados San Pedro, San Juan y todo eso contra San Mateo, porque era impostor y le cobraba mucho impuesto. Y también había el Simón, que era muy rebelde, pero rebelde contra los romanos. Tenía ese deseo de luchar contra los romanos. Era muy militante, todo eso. Diferentes apóstoles escogió Cristo precisamente. Con todas esas diferencias o diferentes características que el Señor recogió como su grupo, como sus apóstoles, pues Cristo les enseñó, a pesar de la diferencia entre ustedes, a pesar del odio que existe entre ustedes, a pesar de las lastimaduras que ustedes han causado uno al otro, quiero que se amen los unos a los otros. ¿Estamos bien? Y eso, lavatorio de los pies. ¿Por qué los pies? Los pies son las partes más sucias de nuestro cuerpo. Y esos pies son los que nos llevan para todo el camino de la vida. ¿Nos llevan al mal o nos llevan al bien? Los pies nos conducen al camino que escogemos. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Recuerdan que Abraham en Mamre lavó los pies de los 3 jovencitos que lo visitaron en Mamre, en la tienda de Mamre? En la carta de Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, a Timoteo dice que benditos los discípulos o los cristianos o los hermanos que laven los pies de los demás. Cristo lava los pies de los apóstoles. Un acto simbólico y además algo real. Hermanos, enseñó Cristo una cosa, ¿verdad? Somos responsables unos a otros. Si yo lavo los pies, lávense los pies unos a otros. Y Pedro rehusó. ¿Tú, Señor, me lavas mis pies? Sí. Oh, no te voy a permitir lavarme los pies. Pues dice el Señor,
si no me permites que te laven los pies, no tendrás parte de mí. Oh, pues, Señor, no solo los pies, sino todas partes de mi cuerpo. Ya están limpios las demás partes porque me han seguido por todos estos 3 años. Solamente los pies. ¿Por qué? Son los más difíciles limpiar, especialmente entre nosotros. Limpiar es perdonarnos los unos a los otros, reconciliarnos los unos a los otros. Cuando vengamos a misa, este corazón debe estar lleno de amor y perdón. Y es el amor y perdón. Es amor y perdón. El amor nos lleva al servicio de perdón, al servicio de humildad los unos a los otros. Capítulo 13. Capítulo 14. Capítulo 14. Ahí es donde Cristo se despide a los apóstoles diciendo: no se turben, porque estaban perturbados los apóstoles, porque ya supieron que Cristo les iba a dejar. Y los tranquilizó el Señor: no se turben, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Yo voy primero para prepararles un lugar y luego regreso para llevarlos conmigo, para que donde quiera que esté, ustedes estén conmigo. Tomás, el incrédulo, siempre pregunta: no sabemos dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? El Señor dice: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasará al Padre sino por mí. Nadie va al cielo sino por Cristo. Cristo es el único que nos puede llevar al cielo. Por eso en ese capítulo 14, Cristo habla de lo que es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay más grande amor que uno muera por su amigo. Cuando vengamos a misa, nuestro corazón debe estar lleno de amor los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Son mis discípulos. Yo los he escogido. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes para que tomen parte de mi vida y de mi misión. Capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quiere decir, únanse conmigo. Para ese momento, ya Cristo, aunque esté con el Padre y ascendido al cielo, sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, todavía está unido Cristo con nosotros. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Siempre, siempre, únanse conmigo, porque apartados de mí no pueden hacer nada. Y cuando estén unidos conmigo, pueden pedir al Padre todo lo que quieran, y el Padre se los concederá. Quiere decir, en la comunión, en la misa, estamos unidos con Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues es capítulo 16. El Espíritu Santo. Promete el Señor Jesucristo: el Espíritu Santo vendrá. Es el Espíritu Santo que nos convoca. El Espíritu Santo es el que establece nuestra comunidad. El Espíritu Santo es el que establece, fortalece. El Espíritu Santo es el vínculo, no solo entre el Padre y el Hijo, sino el vínculo entre el Hijo y la Iglesia. Es el vínculo que el Espíritu Santo concede y establece entre nosotros. Somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos. Hay un vínculo espiritual que existe entre nosotros como hijos del Padre, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos esa identidad espiritual establecida por el Señor Jesucristo por nuestro bautismo. Somos hermanos en Cristo. Y ese vínculo nadie lo corta, nadie lo para, nadie, ¿verdad?, lo termina, porque es trabajo del Espíritu Santo unirnos. Eso es lo que pasa en la misa.
la unión del Espíritu Santo en Dios. Pues el capítulo 17 es la oración de Cristo sobre los apóstoles. Pide al Padre a proteger este pueblo para que siempre pertenezcan a ti, Padre, como yo pertenezco a ti. Para que como yo disfruto la gloria que tú me has dado a compartir desde el principio del mundo, dales, Señor Padre, cuídalos para que compartan con la gloria que yo disfruto contigo desde el principio del mundo. Protégeles de las asechanzas del mundo, del demonio. Protégeles para que no pertenezcan al mundo. No los pido, Señor, oh Padre, que tú los saques del mundo, pero que no, si se queden en el mundo, pero sus corazones no pertenezcan al mundo. Por eso en la misa Dios Padre nos convoca, es Dios que nos llama, es Dios que nos toca el corazón para venir a misa, porque nuestro Padre Dios quiere hablar con nosotros para que siempre pertenezcamos a Él y no al mundo afuera, hundido en el pecado. Por eso, para tomar ¿cómo se llama esta realización de en este deseo del Padre, nosotros nos unimos con Cristo. La comunión es momento de intimidad con Cristo. Por eso se hace la comunión con muchísima reverencia, con muchísimo respeto, con muchísima adoración. Cuando uno viene a la comunión, tiene que venir con el amor a Cristo, anhelo, deseo. Porque solo el Cristo puede llenar el vacío del corazón. Y cuando vengan, no tengan prisa, no tengan prisa, con solemnidad, con respeto. Y cuando les da el Padre o el ministro el cuerpo de Cristo, sea abriendo la boca, y también para que sea más fácil para el ministro, el sacerdote, poner el cuerpo de Cristo. Aquí abrir la boca y extiende la lengua como un plato, para que sea fácil para el ministro, el sacerdote, poner el cuerpo de Cristo sagrado en tu lengua y que no haya peligro de accidente. La segunda manera que la Iglesia permite es con la mano. Otra vez hay que tener la mano sagrada, limpia, purificada. El cuerpo de Cristo. El ministro, el sacerdote, pone el cuerpo de Cristo en tu mano y responde, amén. No está en la liturgia, pero yo puedo pedirles a ustedes cuando reciban el cuerpo de Cristo en tu corazón y en silencio, amén. Te quiero. ¿Estamos bien? No lo hablen en voz alta, solamente te quiero. Y hay que ponerte por el lado para la siguiente persona venga y toma con reverencia el cuerpo de Cristo. No vayan deprisa del lugar. Hazlo con serenidad. Porque el momento en que se digiera el cuerpo de Cristo es el momento de esa intimidad. Es sagradísimo. Los esposos conocen eso. ¿Entienden? Hermanos, la Eucaristía es hermosísima. El católico no puede sobrevivir sin la comunión. No puede seguir existiendo, viviendo su fe sin comunión.
la comunión, nuestra unión con Jesús. Que después de la comunión, todo el mundo, con respeto, dar gracias a Dios por esa intimidad, por esa unión que acabas de experimentar, poquito del cielo. Dar gracias a Dios. Y recuerdan que durante la comunión estamos compartiendo con el mismo cuerpo de Cristo. El mismo cuerpo de Cristo que tú recibes es el mismo cuerpo de Cristo que tu hermano, que tu hermana recibe. Cristo está en todo, en toda su iglesia. La Eucaristía es el cima, pues, es la fuente de la vida cristiana. Cuando vayamos de la misa, pues, y a esa comunión con Cristo, nos asegura, nos fortalece, nos inspira a vivir nuestra experiencia de una hora de misa, donde quiera que vayamos, los trabajos, Cristo está contigo, recuerda. Hermanos, los misterios pascuales, terminada la Cuaresma, la temporada penitencial de Cuaresma, pues ya unamos con toda la iglesia celebrar Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, el primer Domingo de Ramos, es una procesión simbólica de la gloria de Dios triunfal entrando en el reino del cielo, entrando en Jerusalén. Jerusalén toma la imagen del cielo. Entra el Señor Jesucristo con todos los que lo siguen y todos los que ya habían comprometido y llevan las palmas con gloria, con victoria. Lean el capítulo 7, 8, 9, 10 de Apocalipsis, la imagen del triunfo de Cristo, la entrada del reino del cielo. Se quejaron los judíos, pues hay que callar a su gente porque está haciendo mucho ruido. El Señor dijo, si no cantan, si no gritan, las piedras sí cantarán. Entrando en el Domingo de Ramos, comenzamos la Semana Santa, lunes, martes, miércoles. Son días de reflexión, tiempo de reconciliación, tiempo de confesión, tiempo de arrepentimiento, tiempo de verdaderamente preparar el corazón para los días pascuales. Jueves Santo, lavatorio de los pies. Viernes Santo, las últimas palabras del Señor, la vía crucis y la muerte del Señor Jesucristo. El sábado, la iglesia está en luto porque está muerto el Señor. Siguen ayunando hasta la vigilia pascual del sábado de la tarde. Se celebra la resurrección del Señor Jesucristo, la victoria del Señor sobre el mundo, sobre el pecado. Y la victoria de Cristo es tu victoria, es mi victoria, victoria de la iglesia. Hermanos, qué bonito y bueno es Dios. Y qué buena educadora, maestra, nuestra Madre Iglesia. Hay que rezar por su párroco, por nuestro obispo auxiliar, por todos los sacerdotes. Hay que rezar por sus párrocos, por los diáconos, por todos los ministros de la iglesia, que a través de su ministerio reavivan, fortalecen nuestro compromiso de amor a Cristo.
pero en cada misa, celebración de amor. Es el Espíritu Santo que nos forma en una familia, en una comunidad. En esa misa nos hacemos lo que San Pablo dice y confesamos: creo la comunión de los santos. Somos comunión de los santos. Quédense sentados en silencio para reflexionar sobre estas charlas. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestros pecados, tú nos adoptaste como tus hijos, aunque no lo merezcamos, porque siempre no miras nuestros pecados, que no somos dignos de tu amor. Cuanto más amas, más brilla tu gloria en el cielo. Cuanto más perdonas, gritan los angelitos de gloria y alabanza. Gracias, Padre, por tanto amor que tú nos tienes, que nos has regalado todo. Sobre todo a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la vida y la verdad. Nadie más nos puede llevar al cielo donde tú, sino el Señor Jesucristo. Señor Jesús, una vez más, mándanos a tu Espíritu Santo, para que podamos vivir tus mandamientos de amor, amor que nos lleva al servicio, amor que nos lleva a la reconciliación, amor que nos lleva a la paz, amor que nos lleva a la alegría, y amor que nos lleva a la celebración de la Pascua. Dios Espíritu Santo, llena nuestros corazones del fuego de tu amor. Llena nuestros corazones del espíritu de alegría, tranquilidad, confianza en el Señor. Dios Espíritu Santo, apodéranos, a amarnos, a perdonarnos y sanar nuestras heridas, sanar nuestras lastimaduras, porque las lastimaduras
son los que endurecen nuestros corazones, porque la lastimadura nos infunde el miedo de volver a relacionarnos con los demás, porque tenemos miedo de estar lastimado de vuelta. Ayúdanos a seguir amando, a seguir perdonando, aunque duela, para así sigamos cumpliendo tu mandamiento de amor. Ahora pasarán nuestros acomodadores a tomar una colecta. Y vamos a aprovechar para darle gracias al Padre Ernesto por este retiro de Cuaresma, por esta catequesis que nos ha regalado, pues nos ha transportado en el tiempo para conocer mucho más de el misterio de nuestra fe, por abrir las enseñanzas del catecismo, de los evangelios, en especial del apóstol San Juan, por recordarnos una vez más de ese vínculo de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por recordarnos del gran regalo que es la Sagrada Eucaristía. Y como nuestra capacidad es limitada, les aviso que estas sesiones se han estado grabando y van a publicarse en la página de Facebook y en el canal de YouTube de la Iglesia. De esa manera podrán revisarlas una y otra vez y tomar esas notas que quizás no les dio tiempo de tomar. Demasiada información lo que nos regaló el Padre Ernesto. Por otro lado, les recuerdo que los padres de familia, las clases de formación de fe se reanudan la próxima semana, el miércoles 15 de marzo. Les pido que revisen sus calendarios, porque hemos estado detenidos aquí con las catequesis de formación y quizás no recuerdan qué grupo sigue, pero casi les aseguro que es el primer año de formación de catecismo, ¿ok? Pero revisen sus calendarios. Y nuevamente, Padre Ernesto, gracias, muchas gracias. A mí me gustaría que le regaláramos un aplauso al Padre porque por regalarnos su tiempo, por regalarnos esa sabiduría que Dios le ha dado y que nos siga ayudando a crecer en nuestra fe. Yo les agradezco mucho por su presencia, su fidelidad, su atención, porque sí, es siempre bueno buscar, encontrar el sentido de nuestra fe, el significado de nuestro bautismo y la vivencia de la gracia de Dios que está con nosotros. Gracias por invitarme, por recibirme, pero el mejor reto es cómo podemos vivir lo que hemos escuchado. Porque si nosotros solamente escucháramos las palabras y no bajan las palabras al corazón,
un pie de distancia hace diferencia. Mucho. Dejen que las palabras y mensaje de Dios sigan permaneciendo en eco en sus oídos. Pedir al Espíritu Santo que llene nuestros corazones para que durante esta temporada de Cuaresma vivamos y tratemos de ser mejores católicos, mejores cristianos, mejores hijos de Dios y mejores testigos del amor y misericordia de Dios. Nos ponemos de pie. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. Venga a nosotros tu reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por estas noches de nuestras misiones cuaresmales.
empápanos de tu amor, empápanos de tu misericordia. Perdónanos de nuestros pecados y llénanos de tu gracia y de tu paz. Aumenta nuestro amor, aumenta nuestra misericordia, aumenta nuestra esperanza, aumenta nuestra caridad. Ayúdanos a que siempre lo miremos como el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que limpias nuestros corazones de toda mancha del pecado. Tú eres Cordero de Dios que es el único Salvador del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que eres víctima de nuestros pecados. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Vayamos en paz, nuestra misión ha terminado. Buenas noches a todas.